en la casa. Qué amorosa. Exquisita. Oiga, nosotros vamos a hablar ahora del tema del confort, de la colusión. ¿Le parece a usted la compensación de los 7.000 pesos? Mire, la verdad que estaría bien eso. ¿Sí? Sí, muy bien, porque nosotros realmente somos los que pagamos y nosotros estamos toda la vida comprando lo mismo y no tenemos, ahora con esto que ha pasado, necesitamos esos 7. Yo, por ejemplo, los necesito. ¿Lo va a ir a sea que cobrar? me devuelvan. Claro. Sea como sea, usted lo necesita. Los necesito, porque a esta altura de nuestras vidas, yo trabajo también, ¿no creas? Entonces uno, mucha, esos 7.000 pesos le vienen, aunque sea a comprarse un remedio. Exactamente. Oiga, vaya a hacer sus trámites y vuelva al tiro a la casa porque nosotros le vamos a decir cómo cobrarlo y dónde cobrarlo esas 7 luquitas. Yo le digo. Así Eso es, que Bernie. nosotros vamos a estar contando todo eso. Ok, Bernie, un besito, hasta pronto, ¿ah? Ya nos sigue contando el super lunes. Don Iván, muchas gracias, ¿eh? Nos vemos. Que te vaya muy bien. Chao, chao, vamos. Bueno, y nosotros nos trasladamos a nuestro panel, que estamos efectivamente con el director del CERNAC, Ernesto Muñoz. Ernesto, Hola. ¿cómo estás? Estamos también con Pablo, nuestra querida Andreita, Hola, Begoña. hola. ¿Cómo está todo el team? Hola, Muy muy bien. bien, Bien. muy bien. Qué bueno. Bueno, excelente esa es la actitud. Ernesto, queremos hablar contigo porque el jueves pasado se depositó efectivamente el monto compensatorio de CMPC a los mayores de 18 años de nuestro país, más de 97.000 millones de pesos. Cuéntale un poco a la gente cómo lo puede hacer a los mayores de 18 para ir a cobrar este monto. Bueno, primero ir contando y recordando cuáles han sido las etapas de este proceso único, histórico, en el que tenemos un número de compensación que es el más grande en la historia de nuestro país. El 27 de enero, es decir, hace un poquito más de un mes, llegamos a un acuerdo, una mesa que duró más de un año con la empresa CMPC, en la que también estuvieron 2 asociaciones de consumidores. Lo que pasó el día jueves es la primera parte de la implementación, esto es, la empresa se comprometió en el acuerdo a sacar todo ese dinero y ponerlo, en este caso, en un depósito a plazo, ¿ya? Esto supone que esa plata no va a volver a la empresa y esto parece también, aparte del tema del monto, otro hito histórico. ¿Por qué? Porque es la primera vez que el monto total de una compensación sale y se pone en una cuenta que va a empezar a ganar intereses y esos intereses van a ir para los consumidores también y para ayudar en la implementación. ¿Eso es un hecho? Eso ya se produjo Ya. y eso fue lo que pasó el día jueves. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Nos quedan 2 partes, 2 etapas que son importantes. La primera es que este acuerdo sea aprobado por un tribunal. ¿Por qué nosotros queremos que este acuerdo sea aprobado por un tribunal? Porque aquí nosotros tuvimos una mediación colectiva prejudicial y que es mucho más rápida, de hecho, que cualquier juicio que se puede durar 5 o 6 años. De hecho, mañana, por ejemplo, si ustedes recuerdan, van a darse los alegatos de la causa en el Tribunal de Libre Competencia. Y esa causa, que se inició incluso coetáneamente, todavía sigue y puede seguir en la Corte Suprema y eso lleva más de un año. Entonces, nosotros ya tenemos una solución, a pesar de que el procedimiento en el Tribunal de Libre Competencia está todavía pendiente. Ernesto, perdón, Sí. ¿existe la posibilidad, ojalá no pase, ¿no? Pero que esto se revierta, es decir, que el acuerdo al que se había llegado entre CMPC y las organizaciones de defensa de los consumidores se frene y esa plata que está depositada no vaya a ser finalmente para los consumidores, sino que vuelva a la empresa, es decir, que se dé un pie atrás en el fondo en ese avance? No hay ninguna posibilidad Ya, de que eso eso ocurra. ya está ahí, seguro. No hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Lo que estamos viendo ahora es cómo vamos a hacer para que el tribunal lo apruebe y que esa aprobación no esté sujeta a, por ejemplo, recursos que nos puedan luego entrampar la pelota, por así decirlo, judicialmente y que tengamos luego que esperar mucho tiempo. Entonces estamos trabajando con la empresa, con la asociación de consumidores. Hay un juicio pendiente, de hecho, ya de una asociación de consumidores que presentó contra CMPC y SCA y estamos viendo los detalles técnicos para que ese tribunal sea un tribunal que no esté sujeto a ningún tipo de cuestionamiento. Esa es la tercera etapa. Y luego de eso, aprobado eso, el propio acuerdo dice que si se aprueba por sentencia, tenemos 15 días para que eso se traspase en la primera etapa a los tarjetavientes de, estamos viendo, que tengan cuenta RUT en el Banco de Estado. ¿Por qué? Porque eso es la forma más automática de que le llegue a la gente. Y nosotros hemos visto mucho tiempo que cuando tenemos mediaciones colectivas le pedimos a la gente que haga algo, que desarrolle una actividad, baja de inmediato el porcentaje de gente que recibe su solución. Pero en términos concretos, la plata ya está depositada en el banco, eso es un hecho, pero hasta el momento la gente no la va a recibir. Claro. En términos de plazo concreto, tú no estás hablando que va a ser lo más rápido que se pueda, Sí. pero en términos concretos, en el bolsillo de los que nos están viendo, ¿sería cuándo, estimado? Primer semestre de este año. Ernesto, y en el caso de que uno no tenga cuenta en el Banco Estado, ¿qué pasa? Estamos trabajando también porque, como les decía, ¿por qué nosotros elegimos para entender en la primera opción la tarjeta, la cuenta del Banco Estado, la cuenta RUT? Ajá. Porque tenemos más de 9 millones de personas con cuenta RUT
Y eso es un número significativo de gente que no va a tener que hacer nada, simplemente le va a llegar la plata depositada. La segunda etapa es, vamos a buscar una forma de que sea el menor gasto de tiempo invertido por la gente para que pueda recibir ese dinero. Muchas veces nosotros estamos evaluando que hay alternativas como por ejemplo un vale vista o que le llegue a través de alguna red, ponte tú, de las que están vigentes hoy día, que llegan incluso a los vecindarios. Vamos a analizar la perspectiva que nos deje más tranquilos respecto de que llegue a la mayor cantidad de personas y que sea lo menos costoso posible. Y después de eso vamos a tener una tercera etapa donde después de un tiempo razonable que vamos a estar monitoreando, que la gente haya recibido ese dinero o haya ido a buscar esa plata, si nos queda todavía dinero, eso va a ir automáticamente de nuevo a la gente que tiene cuenta en la primera etapa, de manera tal de que todo el dinero le llegue a la gente y que esto ni un peso vaya de vuelta, como estábamos diciendo, a la empresa. Ya, pero solamente, o sea, entonces, ¿cuánto tiempo queda para esperar que la gente lo pueda ir a cobrar? Porque la gente se debe estar preguntando, bueno, si ya está depositado, ¿por qué no lo podemos ir a cobrar? Bueno, el tema de los 9 millones de la cuenta RUT, desde que esté aprobado por la sentencia, eso es automático. Entonces no tiene que ir a cobrarlo, sino que le va a aparecer en su cuenta. ¿Ya? ¿Y los intereses se van a acumular a los 7.000 pesos? ¿Vamos a tener 7.233 pesos, por ejemplo? Nosotros decimos, eso es al menos 7.000 pesos por dos cosas. Uno, porque puede ser que al final, como en la tercera etapa vamos a volver a la parte automática, puede que me lleguen más de 7.000 pesos y eso va a ser de manera automática en las cuentas. Y segundo, evidentemente esos intereses que se están ganando van a ser aplicados también al proceso de distribución. Y los altos ejecutivos de CMPS también van a recibir los 7.000 pesos, ¿no? Son chilenos también. Pueden depositarle, Si son mayores de 18 años y tienen cuenta RUT. Pero hemos hablado que quizás arriesgan una multa como persona individual, como realmente empleados de CMPS. ¿Es cierto eso? Eso es muy interesante porque el proceso paralelo que se siguió ante el Tribunal de Libre Competencia, recordemos que la empresa se acogió a un beneficio que se llama delación compensada. Esto es, aportó todos los antecedentes, se fue a acusar. Claro, antes, digamos, la fiscalía. Se fue a acusar una vez que ya los pillaron. Claro. Hay que aclararlo. No sabemos, ahí, o sintieron que lo iban a pillar, no sé, bueno, pero se fueron a acusar y entregaron todos los antecedentes. Y eso es importante porque en base a esos antecedentes se generó el caso. Pero aquí, para responder en su pregunta, si se acogen al beneficio, no tienen multa. Entonces, aquí tenemos una solución que es 6 veces más que la mayor multa que podría haber enfrentado la empresa, pero que en este caso no va a beneficio fiscal, no va a beneficio del Estado, sino que va a beneficio de todos los chilenos. Entonces no va a pasar como la Polar, donde los ejecutivos de la Polar se quedaron en cárcel al final. Ahí no va a pasar. No va a pasar eso porque recién se acaba de aprobar una reforma a la ley de libre competencia en que en el futuro, cuando termine un procedimiento, eventualmente se pueda ejercer esa acción penal en otros casos de colusión. En ese sentido, Ernesto, ¿crees que CMPC fijó un estándar para otras empresas? Porque claro, todos lo hemos criticado, pero efectivamente pagó una compensación 6 veces mayor del máximo que se les podría haber multado. Entonces también, claro, es algo bastante inédito en este país. Nunca habíamos visto una cosa así. Nosotros iniciamos esta mediación colectiva porque públicamente los ejecutivos máximos de esta empresa dijeron: nosotros queremos hacer un mea culpa y queremos también compensar a los chilenos. Nosotros desde entonces los tomamos a su palabra y desde ese momento, al aceptar la mediación colectiva y ahora al hacer llegar, digamos, al tener esta plata fuera, digamos, del ámbito del patrimonio de la empresa en una cuenta, se han cumplido cada una de las etapas que ellos comprometieron. Y otra cosa es muy importante. Estas mediaciones colectivas son un mecanismo más rápido y más efectivo para los consumidores, de manera de que no tengan que esperar 5, 6 o 7 años o nunca, digamos, para recibir una compensación. Este estándar nosotros esperamos que se aplique en este y en todos los casos donde tengamos en el futuro, por ejemplo, se descubran estos esquemas de colusión y de afectación del bolsillo de los consumidores a través de este tipo de maquinaciones, y esto entonces va a servir, esperamos, también de desincentivo. En esa línea te quería preguntar. Para que sepan en el fondo que también tienen que devolver la plata a la gente. Como ciudadano, ¿hay alguna manera de que podamos presionar a través del CERNAC o de alguna institución para que justamente otros casos de colusión similares puedan ser resueltos lo más rápido posible y uno tenga una compensación lo más inmediata? Bueno, la presión ciudadana nos ayudaría muchísimo con el proyecto de ley que tenemos pendiente en el Parlamento, que justamente una de las cosas que busca reglamentar son las mediaciones colectivas, estableciéndolas con un procedimiento que tiene estos mismos estándares, de manera tal que, por ejemplo, sean rápidos, establezcan un plazo máximo y también sirvan para establecer compensaciones y responsabilidad con lo que a la gente le interesa. Porque está muy bien aplicar multas, pero lo que a la gente le interesa es que si a usted lo afectan en un contrato
le afectan cobrándole más, esa plata se la devuelven. Claro, porque hasta ahora no existía. O sea, lo que habíamos visto eran multas, sanciones a las empresas, pero no compensaciones directas a los clientes. Lo que se está fijando de alguna manera es un estándar, un procedimiento para lo que podrían ser otros casos de colusiones en casos que todavía están en desarrollo. Hay algunos que hemos visto que todavía no pasa nada, como el caso de las farmacias, el caso de los pollos. Tenemos ahí el caso farmacia y el caso pollo es un ejemplo de cómo judicializados esos casos todavía están pendientes. Y esto que se descubrió con mucha posterioridad ya tiene una solución que se está comenzando a implementar de manera más rápida. ¿Y cómo se llega a la cifra de 150 millones de dólares? Porque uno dice, 150 millones de dólares suena como mucho. Pero la verdad es que dificulto que a mí me hayan estafado, o sea, que la colusión me haya... perjudicado en 7 lucas. 10 años. Sí, es mucho más. Me parece muy raro que solamente me den 7 lucas por un tema que duró tanto tiempo. No, los 7.000 pesos, ¿cómo surgen? Surgen de primero un trabajo técnico que se dio en la mesa donde el CERNAC aportó con 2 informes de economistas que son especialistas en libre competencia y la empresa también aportó con su informe. Nosotros nos demoramos mucho porque quisimos desarrollar un modelo serio de estimación de compensaciones en base a estos sobreprecios. Recordemos que estos 7.000 pesos son el sobreprecio. No es el total que uno pagó por confort durante todo este tiempo, sino que es lo que a uno le cobraron de más. Y para encontrar ese precio, que es lo que a uno le cobran de más, uno tiene que desarrollar un modelo alternativo teórico, porque es algo que no ocurrió. Claro. Entonces, ese escenario alternativo se desarrolla a través de distintos informes y nosotros llegamos al final a algo que nos dejó tranquilos de que estaba construido sobre una base sólida. Y en esta negociación, ¿por qué se decidió? Bueno, es obvio que el beneficio vaya directo a los consumidores, pero con los incendios se cuestionó bastante. Dijo, mira, entre que 7.000 pesos reciba cada chileno mayor de 18 años, quizás sería mucho más efectivo dar la plata a la gente afectada por los incendios o, por ejemplo, darlos directamente al Sename, que ahí es un monto impresionante plata que quizás podría ser más efectivo para revertir una situación conflictiva. Es una pregunta muy interesante porque uno dice, toda esta plata podría hacer tanto bien si uno la aplica a un solo objetivo. Pero hay que recordar que esto se inicia con algo que afectó el bolsillo de todos los consumidores. Entonces lo que nosotros dijimos, vamos a mantener ese mismo principio, de que si se le afectó a todas las familias chilenas, también llega la compensación a todas las familias chilenas y luego facilitar los mecanismos por los cuales la gente pueda eventualmente hacer donaciones. Y si quiere aplicarlo, por ejemplo, a los damnificados o a alguna comunidad o alguna obra de beneficencia, incluso los bomberos, facilitar esa forma de donación, pero que sea una decisión de la propia gente. Claro. Y eso también es importante hacia el futuro. ¿Por qué? Porque significa que en el futuro otras instancias de colusión no va a servir que, por ejemplo, la empresa diga, lo que pasa es que yo hice una donación. Claro. Entonces ya no tengo que compensar a la gente. Bueno, y además, yo no sé, dime tú, pero quizás si hubiera sido una donación a una empresa, las personas de manera individual podrían haberse querellado, ¿o no? Que es distinta la figura que el beneficio directo al consumidor. De hecho, una de las partes importantes de llevar esto al tribunal es que esto es un procedimiento que está vigente donde las partes eventualmente, incluso los consumidores, pueden hacer lo que se llama reserva de derechos. Es decir, si no están de acuerdo, pueden ir al tribunal y decir yo no estoy de acuerdo. Eso nos parece que es muy importante para la transparencia de la solución y es una posibilidad. Ahora, lo que ocurre con los juicios colectivos es que el costo muchas veces de reclamar o de seguir un juicio es muchísimo más alto que el beneficio que vamos a obtener en este caso, por ejemplo, 7.000 pesos. Ahora, y esa agregación entonces de intereses, la representación que hace el CERNAC y las asociaciones de consumidores es más eficiente que cada uno reclame por lo suyo. Pero eso, Ernesto, en base a la voluntad de la empresa. O sea, si aquí CMPC quisiera llevar esto a juicio y esperar que pase el tiempo y a ver cómo se desgasta, podría hacerlo. En el fondo, de todas maneras, los consumidores seguimos estando sujetos de la voluntad de quienes estuvieron involucrados en un caso de colusión. Por eso SCA no está participando de este acuerdo. Efectivamente, aquí hay una buena práctica adoptada por la empresa y lo que nosotros queremos es modificar la legislación para fortalecer este tipo de procedimientos, de manera tal de que no sea resorte de la empresa, sino que estén obligados. Pero una cosa sí ha avanzado, y esto es la posibilidad que sea el propio Tribunal de Libre Competencia el que establece la responsabilidad, el que conozca también de las compensaciones o indemnizaciones. Entonces, ¿qué es lo que esperamos con eso? Que haya un organismo técnico que revise todas estas compensaciones, por ejemplo, estos informes, cómo nosotros llegamos a la compensación y lo haga de manera rápida, técnica y mucho más eficiente que llegar a un tribunal ordinario que puede demorarse mucho más tiempo. Entonces, ahí ya tenemos una vía de que esto sea mucho más rápido y hacia el futuro. Cuando tengamos este tipo de casos, nosotros vamos a ir al Tribunal de Libre Competencia. Ernesto, y de aquí en adelante se presume que cada vez que existan casos de colusión, independiente que las empresas se entreguen voluntariamente o no, van a tener que indemnizarnos a nosotros como
como consumidores? Efectivamente, en la última modificación se dejó muy claro que la compensación o indemnización es sin perjuicio de la delación compensada. Esto es, quien se delata, quien colabora en la investigación puede no recibir la multa e incluso puede no recibir en este caso un procedimiento penal si así se estima porque colaboró, y eso también es resorte de la Fiscalía Nacional Económica, pero eso es separado de la compensación. Claro. Por lo tanto, aquí los ejecutivos que estén pensando eventualmente en coludirse, tienen que ya en su matriz de decisión no solamente que los pillen, el prestigio de la empresa, que también es evaluable desde el punto de vista económico, sino que la compensación e indemnización de los consumidores. ¿Y qué pasa con la SCA, que es la otra empresa que se coludió? Porque aquí la que entrega la plata es CMPC. ¿Qué pasa con la otra? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de mala práctica. Entonces, en este caso, a pesar de que estaba todo ya abierto, de que había un reconocimiento explícito, de que hubo delación compensada, se negaron a participar de este esquema de compensación en la mediación colectiva. Dijeron, no vamos a hacer nada, demándennos. Y ahí estamos todavía entonces con esas demandas pendientes contra estas empresas. Y los pañales también, estamos con el caso de los pañales, donde con Kimberly y todo eso, donde ahí no pasó nada todavía. Claro, en el caso de los pañales estamos evaluando cuáles van a ser las acciones a seguir, pero vamos a cerrar primero esta etapa con el tema del papel. Y van a abrir otra carpeta, entre comillas. Efectivamente vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, pero ahí también existe un reconocimiento de la empresa y una disposición a compensar. Y con el caso, perdón, Mario, y con respecto al caso de la colusión de las farmacias y de los pollos que estábamos hablando antes, ya está en tribunal, está judicializado todo eso, pero ¿es posible aún entablar una demanda colectiva o ya fue? Ya entablamos las demandas colectivas. Están demandados colectivamente esas empresas por el CERNAC, las farmacias y también las empresas que participaban en la colusión de los pollos. Y ahí lo que nos corresponde entonces es probar el perjuicio a los consumidores y que los tribunales entonces establezcan esas compensaciones, pero se demora bastante más que este tipo de soluciones. ¿Y eso es más lento por qué? ¿Por la actitud de las empresas? Es más lento porque los tiempos de los tribunales son más lentos. Los procedimientos contemplan una serie de recursos que puedan presentar las empresas, después hay una etapa probatoria, de esa etapa probatoria hay sentencia y luego hay un segundo nivel de revisión de ese tipo de decisiones de los tribunales, por lo tanto, por la sola estructura de los procedimientos ya se demoran más. Y volviendo perdón, Andrea, dale tú. Sí, antes se explicaba, y tú explicabas, ¿no?, la fórmula que se está buscando, pensando en que esto es un proceso que no habíamos visto antes. Entonces, hay que ver, bueno, efectivamente nos conviene depositar esto en las cuentas RUT de las personas en el Banco Estado, en fin. Pero en algún momento se habló de otra posibilidad de devolver esa compensación o de sentir a la gente, hacerla sentir que estaban viéndose beneficiados después de todo lo que había sucedido, que era hacer una rebaja, obligar a la empresa a rebajar el precio de los productos para tener ahí también una manera directa de ver esa compensación. ¿Por qué se eligió finalmente esta por sobre la otra opción? Eso se evaluó y se descartó y se desechó porque en definitiva eso puede hacer que la empresa que se coludió pueda beneficiarse de la solución. ¿Por qué? Porque al bajar el precio y ellos manejan los precios puede aumentar su participación de mercado. Entonces puede decir, mira, sí, lo vamos a bajar un 5%. Primero pueden subir 10% el precio y después bajarlo 5%. Nada impide que hagan eso. Y segundo, al forzar a la gente, en este caso, a comprar más barato, pueden aumentar su participación de mercado. Entonces el efecto de la colusión puede ser exactamente el mismo o incluso peor para y ayudando a los que no se coludieron. O sea, claro. Y otra cosa, porque la gente está muy escéptica, desconfiada, producto de todas estas situaciones empresariales que hemos visto. Entonces, ¿por qué se demora tanto el mecanismo de devolución? ¿Por qué no está listo antes que se llegue a un acuerdo? Bueno, porque esta es una instancia única, nunca había ocurrido antes, y en este caso porque existían bastante complejidad en los procesos. Recordemos que el tema de libre competencia todavía sigue pendiente, y lo que nosotros hicimos acá fue ir con calma aportando antecedentes mediante informes económicos. Y luego, por cierto, hay una parte en la que uno dice, nosotros queremos esto, y por otra parte están disponibles para algo y no están disponibles para otra cosa. Hay una etapa, por cierto, de negociación dentro de eso que es importante. Y lo que nosotros hemos sí establecido son varios principios que esperamos que se respeten en este y en todos los casos. Primero, transparencia. Por eso invitamos por primera vez a las asociaciones de consumidores a participar de la mediación colectiva, para que no fuera solamente el Estado y la empresa, sino que asociaciones de consumidores que son parte de la sociedad civil. En segundo lugar, también fuimos dando cuenta pública de cada una de las etapas, tal como hoy día estamos diciendo, estamos en la parte de implementación y nos quedan estas dos etapas o estos dos hitos que hemos ido contando a la gente. Y yo sé que la gente tiene expectativa de que esto ocurra mucho más rápido, pero
comparándolo con un juicio, esto ha sido bastante rápido y por lo tanto esperamos que también al final tengamos una buena práctica respecto de la eficiencia de la solución. En esto, sí, perdón, Pablo, lo que pasa es que nosotros pasamos de ser los jaguares y siempre hablábamos de los bajos niveles de corrupción que hay en el país y todo eso, a todo lo que hemos vivido en los últimos años. Como que levantamos un poquito la alfombra y está ultra cochina, muy sucia. ¿Cuáles son los mecanismos que existen para que los consumidores se sientan respaldados y protegidos? ¿Qué es lo que hay real? Bueno, hoy día tenemos facultades que son menores desde el punto de vista del CERNAC y la posibilidad de presentar acciones colectivas yo diría que es el mecanismo más fuerte que tenemos. ¿Por qué? Porque estas acciones colectivas, a pesar de que son, uno dice, se demoran mucho, son el único procedimiento colectivo que existe en nuestro país. Si usted lo piensa, por ejemplo, los trabajadores no pueden presentar acciones colectivas. Uno puede presentar acciones colectivas por medio ambiente, por ejemplo. Solamente puede presentar acciones colectivas por el tema de consumidor. Existe un procedimiento especial. Esto en Estados Unidos no es así. En Estados Unidos se llaman class actions. Entonces uno puede tener distintas clases de gente y simplemente es un mecanismo por el que muchos demandan a algunos o algunos son demandados por muchos. Es un simple procedimiento que se ocupa para distintas materias. Entonces, primero, el principal mecanismo que tenemos nosotros son estas acciones colectivas y también las mediaciones colectivas que nos permiten encontrar una solución más rápida. Pero ¿qué es lo que nos falta? Aquí, para ser súper preciso, facultades fiscalizadoras para el CERNAC, facultades sancionadoras para el CERNAC y también facultades normativas. ¿Cuáles son las facultades normativas? El instruir cómo debe cumplirse la ley, porque muchas veces esto se judicializa. Entonces, por ejemplo, respecto a las garantías legales. La garantía legal, que es el 3x3, ustedes recuerdan, 3 meses para el cambio, la devolución o la reparación, muchas veces no se cumple y es el principio más básico que nosotros tenemos en los mercados de que te entreguen algo que sirve, algo que es de calidad. Entonces, cuando no tenemos fiscalización, no tenemos sanción, muchas veces la cancha no está equilibrada en beneficio de los consumidores y nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo todavía en el Congreso. Llevamos a cumplir ya 3 años de tramitación de un proyecto de ley, por lo tanto, cuando usted menciona, aquí se han encontrado muchas cosas y todavía vamos a seguir encontrando, justamente es porque no tenemos ni las sanciones ni la estructura para que eso salga más caro en definitiva para la empresa. En esto, tenemos muchas preguntas aquí, también preguntas en nuestro Twitter, en el @muybuenosdiastvn. Hacemos una pausa y seguimos con más, ¿te parece? Vamos. Durante este semestre entonces se devuelven a los mayores de 18 años 7.000 pesos. Decías tú, Ernesto, entonces que automáticamente se les va a depositar un poquito más de 9 millones de chilenos, quedaría otro porcentaje afuera, los que no lo cobran. Entonces lo que queda de esa diferencia se vuelve a depositar entonces a dividir dentro de esos 9 millones de chilenos. Efectivamente, porque la parte aquí que nosotros estamos evaluando es, en base a la experiencia, nosotros tenemos más de 400 mediaciones colectivas que hemos desarrollado los últimos 10 años. Cuando uno al consumidor le dice que desarrolle una actividad, baja de inmediato la tasa de aceptación de esa solución o de que le llegue la solución. Entonces tenemos que tener una última etapa donde le llegue automáticamente a la gente que lo recibió en primer lugar. Ernesto, ¿y existe todavía la duda de que si el Banco Estado se va a llevar un cobro por el retiro de ese dinero, que es algo que ocurre normalmente si uno usa la tarjeta, ¿no? para sacar un retiro de la cuenta RUT? Hay una comisión que se cobra normalmente. En este caso, ¿eso también va a ser así? ¿Va a haber una comisión? Es decir, ¿el Banco Estado se va a llevar la comisión de los 9 millones y tanto que retienen ese dinero o no? Ya hemos tenido 5 reuniones con el Banco Estado justamente para revisar los detalles de esa implementación. Hay un costo de implementarlo, hay un costo de traspasar de una cuenta a otra este dinero y hay un costo también de que esta solución efectivamente vaya a los consumidores en la segunda etapa. También tiene un costo, ¿no es verdad?, que es mayor que el que se hace con el depósito. Entonces, todos esos detalles los estamos viendo y justamente apuntando a que ese costo sea el menor posible para que la mayor cantidad de dinero llegue a los consumidores. Ya, pero son 7.000 pesos, no van a ser 6.700 cuando uno llegue a la casa que lo va a sacar, ¿no? Son 7.000 pesos los que se tienen que depositar. Y Ernesto, si alguien siente, porque me escribían acá, que no está conforme con estos 7.000 pesos por distintas razones, porque puede decir que es injusto, que no corresponde en el fondo al daño. ¿Está sonada esa persona? ¿No puede hacer ningún tipo de reclamo? Bueno, dos cosas ahí. Primero, justamente para que un tercero controle esta solución, lo estamos llevando al tribunal. Y el tribunal va a considerar si este acuerdo está adecuado a derecho y si no es discriminatorio. Evidentemente lo podría rechazar eventualmente el propio tribunal. Y además, en el procedimiento las partes pueden hacer reserva de derechos. Es decir, un consumidor podría hacer una reserva de derechos. Lo que ocurre acá es que los montos son tan pequeños comparado con el costo de utilizar el sistema que no conviene ni tampoco hace ningún sentido económico hacerlo. Por eso también estamos
trabajando con las asociaciones de consumidores para representar el interés de todos. ¿Y a cuánto se pretende aumentar? Porque está claro que las penas no son suficientes o las sanciones económicas que se le da a una empresa cuando se coluden. ¿A cuánto quiere aumentar esto? Bueno, en la modificación que se hizo ya de libre competencia se estableció multas máximas que tienen que ver no ya con un monto fijo, sino que con el doble del beneficio o con el 30% de las ventas de esa línea, digamos, de producto, o el 30% de las ventas de la empresa en este caso. Y eso además de la posibilidad incluso de recibir pena de cárcel si se ejerce la acción penal por parte de la Fiscalía. Entonces, efectivamente, hay un desincentivo mucho mayor que el que teníamos antes. Ernesto, ¿qué pasa una cosa que es como súper complicado para uno como consumidor en el supermercado, en el almacén, porque uno tiene la sensación que como que los precios se autorregulan. Por ejemplo, no sé, ya, voy a comprar toallitas higiénicas. Tienen más o menos un precio como estándar, si uno baja, el otro te ofrece 2 por tanta plata. ¿Cómo se puede probar en ese caso que no hay colusión de ellos y decir, no, es el mercado que se está autorregulando? ¿Cómo se fiscaliza eso? Es muy difícil de probar la colusión. Es por eso entonces que el Fiscal Nacional Económico pone tanto énfasis en la herramienta de la delación compensada, porque es la mejor forma que tenemos de determinar que efectivamente se están coluyendo para afectar a los consumidores. Muchas veces estos movimientos que se observan desde fuera, incluso si hay convergencia de precios, pueden deberse a actividad competitiva. Puede ser que sean muy buenos en tener información, de hecho tienen información en línea, y van justamente persiguiéndose unos a otros. Claro. Entonces, probar que efectivamente ese comportamiento no proviene de la competencia, sino que hubo un acuerdo previo, es muy difícil, y los antecedentes muchas veces no están, o se eliminan, o en el fondo aquí claramente hay profesionales también de la colusión para evitar que los pillen. Justamente hablando de ese tema, aquí nos escribe @patense, dice, parte de la colusión era que estas empresas no permitieron que entraran otras marcas en el supermercado, pero sigue pasando. O sea, efectivamente no hay claridad de que hayan ingresado otras marcas con papel higiénico y cosas así, ¿no? Claro, una de las partes que se ven para poder determinar si hay colusión o cuáles son los efectos anticompetitivos es lo que se dice la desafiabilidad de un mercado. Esto es, si yo estoy con, por ejemplo, el mercado aéreo. El mercado aéreo, hoy día tenemos un actor dominante en Chile, tenemos otro actor y hay nuevos actores que van entrando. Sí. En ese caso, el análisis tiene que ver con qué tan costoso es para un nuevo operador entrar, arrendar nuevos aviones, generar el tema de las rutas. Y en su momento, cuando se hizo ese análisis, por ejemplo, a propósito de la línea aérea, se estableció que existían barreras a la entrada y por eso se establecieron ciertas condiciones de operación al operador más importante en Chile. Y esa entrada, esa posibilidad de entrar y de salir del mercado es una de las aristas de ese análisis. Es un análisis entonces que es bastante complejo y que no solamente tiene que ver con los precios, sino que tiene que ver con la conducta detrás de esos precios, detrás de, digamos, el counter por parte de la empresa. ¿Y los chilenos efectivamente castigamos a las empresas cuando se coluden? Porque el otro día conversaba con una persona que me decía, ¿sabes que al final del día los chilenos no los castigan? Porque ¿qué pasa? Estas empresas bajan los precios, entonces el chileno dice, me conviene más igual. Claro. Y los siguen comprando, ¿o no es así? Bueno, el comportamiento del consumidor en general está muy alineado con un comportamiento racional económico, esto es, de satisfacer una necesidad con el menor costo posible. El movimiento consumerista apoya o se ha desarrollado también fuera de Chile con esta clase de boicots. En Chile no lo hemos visto mucho, lo que significa que en general ese tipo de herramientas no son tan utilizadas. Lo vimos, yo creo que al principio de la colusión hubo indignación y efectivamente hubo una... Yo creo que sí hubo un efecto y también hay un efecto sobre la marca de las empresas que también es un efecto que uno puede medir económicamente. Pero al final del día, como tú bien dices, la lógica más bien cotidiana de ir comprando, de comprar de acuerdo al bolsillo, es la que en general se impone. Nosotros sabemos que SMPC es una empresa internacional. Entonces se está hablando también que hay colusión en diferentes otros países. Entonces lo que están haciendo en Chile le puede servir también a otros países como Colombia, como Perú, donde también se dice que la colusión ahí nadie hizo nada. Bueno, en el caso de Colombia sí se inició un procedimiento y hubo también una investigación por parte de la Superintendencia de Comercio en Colombia. Pero usted tiene razón en el sentido de que la parte de las compensaciones no tenemos otro ejemplo en Latinoamérica y en eso estamos un poquito más avanzados y esperamos que eso también sirva para que cuando tenemos multinacionales que infringen los derechos de los consumidores en distintas partes, incluso de Latinoamérica, con las mismas prácticas, porque son en el fondo las mismas prácticas que se repiten, no solamente respecto a la colusión, sino también respecto de comisiones que no tienen que cobrar o productos que están fuera del marco de la ley.
vamos también nosotros coordinándonos con la otra agencia de protección del consumidor para entregar información. ¿Cómo podemos ir por la vida atentos a próximos casos de colusión? Me imagino que voy en un supermercado o en la vida. ¿Hay alguna manera de cachar, por acá también podría haber colusión? En el caso de la colusión yo creo que es bastante difícil. Yo creo que es difícil porque es un tema, como decíamos, que tiene muchas aristas que tienen que ver con cuál es el mercado, cuáles son los bienes sustitutos, si hay entradas o barreras a la entrada o barreras a la salida. Lo que sí los consumidores podemos estar muy atentos, y nosotros nos sirve muchísimo, es la información respecto del cumplimiento de la ley del consumidor. No si están compitiendo o no, sino si están respetando o no. La información veraz y oportuna, si están cobrando de más, si las comisiones están siendo respetadas, si hay responsabilidad por parte de la empresa. Ahí esa información para nosotros es vital porque nosotros miramos los reclamos y decimos, por ejemplo, si sube un reclamo respecto a determinado mercado o determinada empresa, vamos e intervenimos en ese mercado. ¿Ernesto? Entonces ahí también el llamado a ser consumidores activos, no quedarse satisfechos cuando aquí tenemos una mala solución y reclamar en el SENAC. ¿Ya ha habido un seguimiento respecto a los grandes casos de colusión que hemos conocido? Por ejemplo, en el caso de la farmacia. Sabemos que tuvo muchísimo impacto en términos de opinión pública, que se avanzó por la vía judicial, hasta ahora compensaciones no hemos visto nada, pero ¿hay un seguimiento de que esas mismas empresas que estuvieron coludidas no vuelvan a hacerlo, no sigan haciéndolo ahora? Porque claro, uno siempre queda con la duda y con la sospecha si es que uno revisa los catálogos de ciertas farmacias donde finalmente los medicamentos o ciertos productos cuestan exactamente lo mismo. Entonces uno dice, bueno, si lo hicieron antes, ¿por qué no lo van a volver a hacer? ¿Cómo se sigue eso? Bueno, ha existido un seguimiento. La Fiscalía Nacional Económica, por ejemplo, sacó un informe, un reporte el año pasado respecto de este mercado de los medicamentos, donde dice que el mercado tiene defectos estructurales que son básicos. ¿Por qué? No solamente respecto de la eventual integración vertical de los laboratorios con la farmacia, sino respecto de la información. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, que normas mínimas de información respecto de acceso de los consumidores autónomos a los precios no se cumplen. Nosotros sabemos y hemos reiterado muchas veces que siempre tiene que existir la posibilidad de que el consumidor acceda al precio, no a través del dependiente, que le puede meter, digamos, un producto que está de alguna manera vinculado a esa propia farmacia, sino que tiene que ser independiente del dependiente, que uno pueda tener ese acceso a información para poder elegir. Eso nosotros cada vez que vamos encontramos infracciones. Y lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica es que este mercado, además de esos defectos de información que tiene, la simetría que tiene el consumidor, que muchas veces está en una situación no solamente de consumidor que ya es asimétrico, sino que con una enfermedad, ¿no?, de vulnerabilidad, es tan grande que muchas veces en materia de medicamentos, las soluciones que se han encontrado fuera de Chile tienen que ver con regulación, incluso de precios. ¿Y ahí cómo funciona el castigo? Porque me imagino que si uno pilla una empresa que se coludió y la vuelve a pillar y es algo reiterado, me imagino que la sanción debiera ser, pero talibánica. Bueno, en ese caso lo que debería operar, y eso también es resorte de la Fiscalía luego de la investigación respectiva, por el lado de nosotros, las compensaciones a los consumidores, es eventualmente ejercer la acción penal, que en ese caso hoy día está reconocida, que se volvió a establecer como un tipo penal, como un delito que puede ser, en este caso, también investigado por el Ministerio Público a solicitud de la Fiscalía. Uno puede negarse a recibir las 7 lucas, ¿o no? Lo digo Llévate y nos llegan a nosotros lo digo pensando en... Porque hay muchos indignados, y hay indignados radicales. Perfectamente, si yo tengo cuenta en el Banco de Estado, mi cuenta RUT, me va a llegar automáticamente esa plata. Uno puede negarse a recibirla porque uno dice... Yo no quiero plata mala vida. ¿Ah? De verdad, o no me parece suficiente. También puede ser otro camino. Uno lo puede hacer o ahí todo el sistema colapsa. Bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es tratar de encontrar mecanismos para que la gente pueda de manera fácil donar ese dinero si no lo quiere recibir. Yo creo que ahí en ese caso una de las salidas es establecer una manera fácil de que esto vaya a una institución de beneficio. ¿Y se sabe a qué empresa? O sea, ¿va a haber algo, ponte tú, en el banco en línea, que uno pueda, o cuando entra la tarjeta, como era ahora en el caso de los incendios, o antes era para la Teletón o cosas así? ¿Ya se sabe como ligado a qué institución va a ir ese beneficio? Nosotros recibimos a varias organizaciones de la sociedad civil que estaban trabajando con una campaña, digamos, a través de Twitter, y nos juntamos con ellos y ellos nos dijeron, mira, lo que nosotros queremos es que ustedes puedan visualizar al momento de que esto llegue a la gente, de que estas instituciones puedan recibir el dinero. Eso vamos a estar trabajando y, por cierto, queremos que sea la mayor cantidad de instituciones posible. Ernesto, quizás es muy gil mi pregunta, pero es que a mí siempre no me echen del panel, por favor, si es muy gil mi pregunta. Pero respetamos todas las preguntas, a mí siempre me ha dado como mucha desconfianza como el fin de semana que llegan muchos insertos de multitienda y todo, y resulta que este fin de semana todos vendían tecnología más barata, al próximo fin de semana todos colchones más baratos. ¿Eso no es colusión?
La verdad es que hay temporadas y temporadas. Entonces, por ejemplo, hay temporadas en que la información a los consumidores tiene que ver con el comportamiento de compra. Hoy día, por ejemplo, respecto de los útiles escolares, respecto a los uniformes, es normal que te lleguen ese tipo de ofertas. Y también hay instancias donde las propias multitiendas, las propias competidores en ese mercado van siguiendo tendencias de mercado. Lo hemos visto, por ejemplo, a propósito de los Cyber Days, Cyber Monday. En ese caso, hay una coordinación efectiva que no es colusión, porque es una coordinación para entregar, en este caso, ofertas a los consumidores. Lo importante en esos casos, sí, es que esas ofertas sean reales. Y nosotros hemos estado investigando y también vamos a dar a conocer, digamos, pronto el resultado de esa investigación respecto del último Cyber Monday. Que no suban el precio para si decir lo efectivamente bajamos, eran o no ofertas o si tenemos instancias donde se subió el precio oferta antes y se subió el precio antes. Sí. Lo que sería muy grave. Que lo vimos. Bueno, este Muchas tema le ha veces. interesado mucho a la gente, Ernesto, y también tenemos preguntas en Twitter que nos están haciendo distintas personas. A ver, ahí la vamos a poner, dice, favor consultar al director del CERNAC, al pagar la compensación, la CMPC, ¿lo declara como gasto y a la vez rebaja impuestos? Buena pregunta. Ese concepto, la verdad es que en este caso no es parte del acuerdo que nosotros tuvimos con ellos. El trabajo, digamos, que hagan desde el punto de vista tributario es algo que corresponde a la empresa. Nosotros nos concentramos en este caso en que efectivamente esa plata, como en este caso, vaya a los consumidores. Ya, pero me imagino que aquí no se acogen a la ley de donaciones, ninguna cosa así, ¿no? O sea, donaciones no es. Ya, No es eso en es un este hecho. caso una donación. Ya. Es en este caso una devolución que se hace a los consumidores por parte de la empresa. En esto hay algo que no entiendo en esta situación, como que se confunde también a la ciudadanía en el sentido de que hoy no sabemos quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque ahora los que, entre comillas, no entre comillas, digamos, legalmente operaron mal, hoy día parecen casi como donando, como diciendo, ok, devolvemos un monto, se enreda, se confunde esta situación. O sea, yo creo que aquí nosotros hemos dicho la empresa ha cumplido con su compromiso respecto de la mediación y está entregando lo que nosotros encontramos en la mesa que tenía que entregar en función del análisis. Pero esto no significa que no hayan hecho algo que es profundamente reprobable. Ellos mismos lo han reconocido, que es coludirse para afectar los precios, en este caso, de un bien de consumo básico de los consumidores. Eso evidentemente ha tenido también un costo para la empresa y uno de los incentivos que ha tenido la empresa claramente en este proceso es tratar de recuperar lo que perdió a propósito de el descubrimiento de esta colusión, que es un hecho de los más graves que nosotros podemos tener y que evidentemente rompe la confianza del mercado, de los consumidores y también del resto de la empresa. Tenemos otra pregunta a nuestro público, ahora la revisamos de inmediato. A ver, ahí está. María Elena Salazar. Banco Estado cobrará millones por el cobro de cada giro. 300 pesos por chileno. Por todo lado nos joden. Eso es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Esa comisión... No se En sabe ese caso, todavía. nosotros lo que estamos diciendo, el depósito de los 7.000 pesos no va a ir con ese descuento. ¿Ah? Ese depósito, recordemos que hay muchas cosas que uno puede hacer con esa cuenta con los 7.000 pesos. Y a uno le va a llegar íntegro los 7.000 pesos en la cuenta. Ya, Ya, o sea, no pero- perjudica a los chilenos. Pero ese al momento cobro. de sacarlo, sí. Eventualmente puede haber un cobro, sí. Claro. Ah, entonces sí los perjudica. Porque no solamente uno puede sacar la plata, uno puede hacer con esa plata también a través de otro tipo de transferencias, giros, y ahí el costo es cero. Siguen Es el llegando monto, preguntas a las redes sociales, estamos por supuesto a través de nuestro Twitter. Otra pregunta, para quien no tiene, y volviendo un poco antes, quien no tiene un medio como una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, yo sé que ustedes lo están resolviendo, pero ¿podrías contarlo un poco? Porque muchos podrán decir, crear una cuenta corriente va a implicar probablemente un costo. Yo Claro. si quiero crear una cuenta corriente hay costos administrativos, los plásticos que se imprimen, etcétera. Entonces, ¿qué otra salida hay? Pero en el caso de la cuenta RUT, en cuanto a la implementación de eso, sacar la cuenta RUT no cuesta nada. Hay efectivamente costos Girar, sí. administrativos a propósito de eso que se recuperan luego en la operación. Pero sacar esa cuenta RUT no cuesta nada. Girar sí. En el caso de otros medios, lo que nosotros justamente estamos viendo es eso. ¿Qué tan conveniente va a ser para una persona ir a buscar esos 7.000 pesos mediante el uso de determinados medios para nosotros? Por ejemplo, la red de acceso que puedan tener disponibles, ciertas, por ejemplo, Sencillito, alguna otra cosa que pueda ser de esa clase, para que la gente vaya y pueda retirarlo, es lo que nos parece más atractivo. Pero vamos a revisar muy bien justamente porque hay un compromiso acá de que el costo sea el más bajo posible para los consumidores y, por cierto, que esta solución, que es una solución histórica, le llegue la mayor cantidad de dinero a los consumidores. Se estableció el monto de... no sé si son ganancias, pero el monto del fraude por esta colusión, porque alguna vez leí que eran como 500 millones de dólares, una cifra estratosférica. ¿Alguna vez se ha establecido eso?
Una primera estimación en una demanda que hizo una asociación de consumidores, que fue una estimación sencilla basada en ciertos parámetros. Sí. Luego, en la mesa de trabajo, nosotros con estos informes buscábamos justamente ver cuál era el monto del perjuicio a los consumidores. Y ahí había estimaciones que en algún caso estaban por encima de lo que nosotros terminamos haciendo y en algunos casos estaban por debajo. Entonces, esto que teníamos es una solución más bien de consenso respecto de los informes que teníamos en la mesa. Ernesto, venga. Lo voy a Voy. invitar a un paseo coludido que vamos a hacer usted y yo. Qué lindo Nos paseo, vamos qué lindo a coludir paseo. los dos. Ya, Venga, cuidado, acá. Ernesto. Vamos a ir acá a la Cuidado. pantalla porque tenemos a la Berni con los consumidores, con gente que tiene consultas que hacerle. Berni, estamos con Ernesto, el director del CERNAC, y la gente. Exactamente, Bego, nosotros acá nos trasladamos a tomar desayunito a la Vega Chica y nos encontramos con esta linda familia que ya está tomando un rico desayuno, pero que también le preocupa el tema de la colusión y el reparto de los 7.000 pesos. Claudio tenía varias preguntas. Primero, ¿qué le parece a usted que sean 7.000 pesos por chileno? Bien, pues, o sea, sería un poquito más, sería bueno. ¿Sí? Pero, ¿cuándo podría ser eso de los 7.000 pesos? Porque aquí nosotros estamos dudosos en todas las cosas porque siempre dicen algo y después no lo cumplen, pues. Exactamente, Claudio preguntó directamente, ¿van a cumplir? ¿Cuándo va a recibir su platita? Esa es su pregunta. ¿Para dónde va? Para allá. Esa es su camarita. Bueno, estamos trabajando, como habíamos dicho, de que esta solución sea durante el primer semestre. ¿Por qué estamos todavía con un tema pendiente? Queremos que esto sea revisado y aprobado por un tribunal, de manera tal de que no quede ninguna duda de que esta solución cumple con todo lo que establece la ley, y de esa forma, luego de que lo apruebe el tribunal, vamos a tener un plazo de 15 días en el que vamos a empezar a hacer llegar esta plata a la gente. Exactamente, porque más encima Claudio dice que uno ocupa el confort todos los días para terminar y para dejarlo con su desayuno. ¿Encuentra justo que sean 7.000 o deberían ser más? Debería ser un poco más. Sí, pues, porque del tiempo que estamos usando confort, es harto año. Y un poco, 100 pesos, 200 pesos que suban el confort, usted sabe que se ocupa 3 confortes semanales, digamos. Sí, ¿Ya? así que... A los años, entonces son más de 7.000 pesos. Exactamente. Muchas gracias, Claudio. Sin vergüenza los de la fábrica y que se pongan la mano en el corazón. Y den más. Claro. Exactamente. Yo lo dejo tomando su desayunito. Disfrútelo. Nosotros vamos a seguir acá resolviendo las preguntas de Berni. las personas que están... Cuénteme, Mari. Berni, no, la Bego, pregúntale a la gente Bego. más o menos, porque claro, nos explicaba Ernesto que este cobro que se hace, lo que nos van a pagar tiene que ver con el sobreprecio que nos cobraron, no con lo que uno ha Claro. gastado en la vida en confort y etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál Exactamente. es la multa, cuál es la cifra con la que ellos quedarían felices? Exactamente. Buenos días. ¿Cómo está usted? Córrase para acá. ¿Cuál es su nombre? Alejandro. Alejandro, cuénteme, ¿qué le parece a usted? ¿Encuentra justo o no justo los 7.000 pesos del sobreprecio de los confortes? Mira, yo creo que fue una medida totalmente injusta, creo yo, porque los 7.000 pesos no significa nada para una familia. Yo creo que esas platas las deberían haber puesto, digamos, a alguna obra o para la misma Teletón o hogares de menores, La puede donar. gente de bajos recursos. Porque 7.000 pesos en todo el robo que hubo en todo este tiempo, porque fue un robo así descaradamente, yo creo que no es malo, pero a la gente le puede servir los 7.000 pesos, pero yo habría hecho otras cosas con esa plata. Ah, perfecto. ¿Hay alguna pregunta que usted tenga para el director del CERNAC allá respecto a cómo se va a cobrar o alguna pregunta? Mira, yo lo tengo claro, pero me gustaría que la gente que supiera, la gente que no tiene cuenta RUT, ¿cómo le van a pagar a esa gente? Porque no toda la gente tiene cuenta RUT, hay otra gente que no tiene nada. ¿Cómo podría retirar esos 7.000 pesos que le van a dar? Exactamente. Aquí ya tenemos una pregunta clara. ¿Cómo va a retirar la plata la gente que no tiene cuenta RUT? Bueno, primero, respecto al primer tema, hemos dicho que la gente puede hacer donación de ese dinero. Vamos a tratar de que sea de la manera más fácil posible y que pueda justamente ir juntando esa plata, si no quiere recibir, para una beneficencia, pero que esa elección le quede siempre al consumidor. Y en este caso, las familias también van a recibir probablemente más de 7.000 pesos, porque estamos hablando de 7.000 pesos por cada uno de los chilenos mayores de 18 años. Entonces, si uno tiene, por ejemplo, una casa, no sé, 3 personas, ya son 21.000 pesos, lo que va sumando, y nos parece que evidentemente la gente espera más, pero en este caso esta colusión, recordemos, es una colusión
una solución de la colusión que nosotros hemos obtenido en un proceso más rápido que en un juicio. Respecto de lo otro, estamos justamente trabajando porque queremos justamente que la gente pueda recibir esto de manera más rápida, que no tenga que hacer grandes desplazamientos, y vamos a contarles cómo va a ser eso cuando tengamos el diseño. Exactamente. Aquí seguimos conversando con la gente. ¿Usted ya tomó su desayuno y estaba rico? Sí, muy rico. Estamos hablando en el estudio del tema de la colusión. ¿Le parecen justos los 7.000 pesos? Claro que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Muy bien. ¿Y hay alguna pregunta que usted quiera hacerle al director del CERNAC respecto a ese monto? ¿Alguna duda que usted tenga? Que si toda la gente pagó de más por el papel confort y todo, merecemos, nos corresponde recibir, aunque sean los 7.000 pesos, para algunas personas les sirve más, a otros un poquito menos, pero sirve. Eso, la pregunta clara es, ¿le corresponde a todos los chilenos los 7.000 pesos? Ahí le van a responder. Bueno, aquí la respuesta es, le corresponde a todos los chilenos mayores de 18 años, y de hecho el monto total de los 7.000 pesos lo hemos calculado respecto a la estimación que tenemos de cuántos somos, porque recordemos que ahora el 19 de abril vamos a hacer un censo, vamos a tener la cifra completa de cuántos somos mayores de 18 años. La estimación que tenemos nosotros es que en la primera fase, de manera automática, le va a llegar a más de 9 millones de personas, y por lo tanto todos estos consumidores que son mayores de 18 años tienen derecho a esos 7.000 pesos. En esto y en el caso que, por ejemplo, ya se ha explicado varias veces que se está pensando a través de la cuenta RUT, en el caso que alguien no tenga, pensando que puede hacer en las cajas de Sencillito o alguna cosa que facilite en el fondo, que yo no tenga que decir, cargué la VIP, me gasté 710 pesos la MIP, fui y volví, al final volví con 5 lucas. Es como que uno siente como, ¡guau! Por todos lados me atacan. Pero en el caso de la gente que no tiene la posibilidad de salir de su casa, gente que está postrada, ¿han pensado cómo solucionar ese caso de gente súper puntual, pero que hay una gran tasa de tercera edad en Chile? Claro, la segunda parte de la gente que actualmente no tiene cuenta RUT es la más compleja, justamente por todos estos elementos que tienen que ver con los desplazamientos, con cómo uno se lo hace llegar para que sea menos costoso, con lo que usted plantea respecto de gente que quizás no puede salir de su casa, y es por eso entonces que estamos buscando un mecanismo que pueda contemplar la mayor cantidad de esas circunstancias. Y cuando tengamos entonces esa evaluación la vamos a dar a conocer. Nunca va a haber un esquema perfecto. Claro. Siempre vamos a tener ciertos márgenes donde puede haber mayor costo, que la gente no pueda obtenerlo de manera tan rápida, pero sí estamos concentrados en que sea, primero, de la manera más rápida posible, y para eso queremos que sea el primer semestre, y segundo, que sea de la manera menos costosa posible y que le llegue a todos. Y recordemos que esta plata no va de vuelta a la empresa si en la segunda etapa no tenemos a toda la gente, sino que va de vuelta a los que automáticamente recibieron en primer lugar. Se vuelve a dividir en los mismos que fueron a cobrar la primera vez. Estamos con Bernie desde La Vega Chica. Bernie, ¿hay más preguntas? Mira, no sé, hay más preguntas, pero lo que yo quiero saber es qué van a hacer las personas, qué va a hacer usted con las 7 lucas que le van a llegar. Bueno, seré encantado porque como es primera vez que está llegando acá, así que se hace a todo Chile, y realmente primera vez también que llega 7 luquitas. Las 7 lucas. ¿Qué va a gastar usted las 7 luquitas? Bueno, las 7 lucas hay que gastarle en la casa, ¿no? En la casa. Claro. En las compras. En las compras. ¿Le vienen bien esas 7 lucas? Claro que sí. Exactamente, muchas gracias. Igual que el bono de marzo. Estamos claros que la Bernie va a ocupar las 7 lucas en pagar las tazas que rompió. Sí. Pero, ¿qué pasó, Bernie? A ver, ¿algo ¿qué pasó ahí? Se reventó. Típico de los restaurantes. Ay, se rompió. ¿Qué pasó, señora? No, se cayó una. Se cayó, mira. Ahí ya quedaron 4. De las 7 lucas quedaron 3. Porque ya el par de tiene que pagar el vaso. Oye, pero respecto a la pregunta que estaba haciendo la Bernie, creo que es importante también. ¿Tenemos libre uso de esos 7.000 pesos? Por supuesto que sí. Esto es importante porque el principio que nosotros quisimos relevar acá, que era el tema de que yo pagué algo que en el fondo me estaban cobrando de más. Recordemos que estos 7.000 pesos tienen que ver con el sobreprecio, lo que pagué de más. Y esa plata entonces me tiene que volver a mi bolsillo para que yo haga exactamente lo que quiera con eso. No solamente respecto, por ejemplo, de comprar confort, que como veíamos es una alternativa que eventualmente incluso podría aumentar la participación de mercado de los que se produjeron, sino que hay plata y yo elijo, porque justamente al principio, esa plata que yo pagué de más del confort, a lo mejor no lo iba a gastar comprando confort, a lo mejor iba a hacer otra cosa. Otra cosa, claro. Y ese en el fondo, esa libre disposición del dinero es lo que nosotros estamos apuntando con esta solución. Perfecto. Ya Bernie, te dejamos allá tomando desayuno, tráenos cositas ricas, nosotros seguimos con Ernesto porque estamos llenos de preguntas y de dudas. Volvamos aquí al panel. Jan. Sí, Ernesto, quería preguntar
como inmigrante, yo tengo mi papel al día. Me vengan a revisar. Con mi carnet al día. Tengo mi carnet al día, pero la gente que está en trámite y que no tiene el RUT definitivo, ¿van a poder acceder a esos 7.000 pesos? Claro, si no tienen RUT todavía, no. Porque El RUT aquí, provisorio, porque cuando claro, llegamos tenemos un RUT provisorio y puede durar 1 año, 2 años con ese pero RUT. usted, por ejemplo, puede sacar una cuenta RUT. Sí, con el RUT provisorio. Sí, puede sacar. Si tiene una cuenta RUT, puede recibir la solución. Ya, pero Claro, con el salvo RUT extranjero provisorio, no. eso es lo que quiere hacer. Si con el RUT provisorio yo podía sacar una cuenta RUT y así recibía mis 7.000 pesos. Tengo la impresión de que solamente es eso el requisito para poder abrir una cuenta RUT y por lo tanto esa es la barrera que usted tiene que superar. Entonces, sin RUT, Sí, claro. No, En la claro, primera etapa, eso es obvio, 50 claro. RUT, claro, porque Sí. efectivamente es la parte automática que queremos hacer. Chilenos que viven fuera del país, por ejemplo, y que no estuvieron en el periodo de la solución. Si tienen La vigente una cuenta, También. También van a Claro, recibirlo. también lo van a recibir. Y alguien que lleva, por ejemplo, un residente en Chile que ya tiene su RUT, que puede tener cuenta, pero lleva, no sé, menos de 1 año en Chile, igual puede acceder al beneficio. Claro, porque aquí lo que estamos haciendo es un cumplimiento, no es 1 a 1, ¿se fija? Porque identificar, por ejemplo, a todos los que en su momento Claro, muy compraron difícil. es difícil. Aquí justamente lo que queremos apuntar es a quienes podemos identificar de manera más rápida, con un criterio fácil, Sí. que es el que estamos utilizando, y que en este caso va a ser el momento de la devolución de los... O sea, mucha de la gente, ponte tú, no eran mayores de edad al momento de que se produjo la colusión, pero Claro. aquí igual van a ser beneficiados. Y después de este mecanismo, entonces, y esta situación inédita que vemos, que ya se paga 6 veces más, ya lo que sabemos, y se divide en los chilenos mayores de 18 años. ¿Todos los mecanismos de aquí para adelante debieran funcionar así? O sea, cada empresa que se colude, se falla, sanción que exista en ese momento. ¿Debiera ser compensatorio a cada uno de los consumidores, como es este caso? Así debería ser, y para eso, y disculpe que pase siempre aquí mi avisito como director del CERNAC, es tan importante que se apruebe la ley que todavía está en la Comisión de Constitución del Senado. ¿Por qué? Porque en esa ley se establece que en las mediaciones colectivas este monto tiene que salir inmediatamente de la empresa. Si la empresa acepta, ponte tú, devolver algo que cobró mal, $1 millón. Ese $1 millón tiene que salir del patrimonio de la empresa, que es un tercero el que se encarga de repartirlo. Porque muchas veces lo que ocurre es que las empresas llegan a una solución, nosotros auditamos esa solución, pero siempre hay un porcentaje que no llega a la gente. Claro, por supuesto. Y la empresa no tiene todos los incentivos para hacer llegar eso, porque evidentemente si no cumple con entregarlo, esa plata Pero de aquí, vuelve a la empresa. de aquí en adelante, ¿debiera ser más rápido una vez que ya está instalado el mecanismo de devolución? Así lo esperamos, y si no se utiliza esta mediación colectiva que esperamos que pronto esté en la ley, nosotros vamos a ir a los tribunales de justicia, en este caso el Tribunal de Libre Competencia, donde esperamos que este tipo de casos se demore menos de lo que se están demorando. Ernesto, pero en todo caso, en casos como este, la sensación ambiente es que el beneficio económico que obtienen estas empresas es mayor al de la compensación que entregan. Entonces, como que es básicamente una invitación a seguir operando igual. Bueno, en este caso, ¿O no te parece así? lo que nosotros justamente trabajamos en la mesa es que la compensación tuviera que ver con el beneficio obtenido, en este caso el perjuicio de los consumidores, y para eso desarrollamos una serie de modelos. Y estamos tranquilos con el que el modelo efectivamente es un modelo que nos permite justificar esta solución. Pero hacia el futuro, evidentemente, lo que tenemos que buscar es que exista primero prevención y que este tipo de cosas no ocurran. ¿Ah? Y para eso, fiscalización es una de las cosas que estamos pidiendo. En segundo lugar, que las sanciones sean ejemplarizadoras no solamente respecto de la devolución, sino que las multas. Claro. Y eso estábamos Eso hablando es lo entonces, que clave. las multas pueden ir hasta el doble del beneficio obtenido, Exactamente. o el 30% de las ventas. Y con eso ya va a tener un plano en el que no van a estar obteniendo más de lo que se coludieron, sino que van a tener que pagar el doble. Y además de ese doble, van a tener que devolver la plata. Por lo tanto, va a salir muchísimo más caro de lo que sale hoy día. ¿Ya han tenido conversaciones en esto con algunas otras empresas que han estado involucradas en casos de colusión para ver ya si es que se puede avanzar en una solución como la que se alcanzó con CMPC? Bueno, cada vez que tenemos este tipo de casos, nosotros invitamos a las empresas a que participen de este proceso, que es más rápido y es perjudicial y nos arriesgan a multas. En el caso de las empresas que la gran mayoría nos ha dicho que no, justamente porque tenemos este esquema donde efectivamente los incentivos están desalineados. Y en ese caso hemos tenido que demandar, y ahí tenemos los procedimientos pendientes contra farmacias, contra pollos y también, por ejemplo, contra colusión en el mercado de transporte, donde también tenemos demandas colectivas.